Una vez más, compartir junto con los hermanos de este lugar y de todos los que visitan este momento. Para mi esposa y para mí es un privilegio. Leemos juntos la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 24. Dice el verso 27, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Queríamos abordar un tema maravilloso, solo a manera de introducción con este texto, que tiene que ver con un proyecto de vida. Al fin y al cabo, toda persona que tiene un proyecto de vida tiene un propósito en la vida. La palabra de Dios enseña que cuando Jesucristo entra en el corazón de una persona, lo transforma y produce, como decía, nos explicaba nuestro hermano, un nuevo nacimiento. Ahí que nosotros le preguntamos cuando él nos dijo que habíamos visto algún muerto, ¿qué tipo de muerto se refería? Porque no he visto a ningún muerto físico resucitar, aunque en la Biblia cuenta que Jesucristo resucitó a algunas personas, pero nosotros no lo vimos, por lo menos con estos ojos. Pero sí hay una resurrección espiritual, porque la Biblia dice que todas las personas están muertas en sus delitos y pecados. Esta palabra muerte no significa que la persona esté inconsciente. Es una muerte espiritual porque está separado de Dios. El pecado separa de Dios. Así como la muerte física separa la parte material de la persona de la parte inmaterial. Muere físicamente cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Al haber separación, eso es muerte. Cuando la persona, por el pecado, está separada de Dios, está muerto espiritualmente. El pecado nos marca y nos quita la vida espiritual. No tenemos comunicación con Dios. Ahí dice, pero yo le rezo, yo le oro, yo le pido a Dios. Está bien, como intención está bueno, pero la Biblia dice que Dios no tiene contacto con el pecado y no tiene contacto con el pecador si éste no va a Jesucristo. Cuando la persona recibe a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué tiene que recibir a Jesucristo? Porque Jesucristo realizó la obra para poder limpiar el pecado. No hay ninguna forma de poder limpiar el pecado y sacar la condenación que trae para nuestra vida si no es por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Cuando la persona recibe a Jesucristo, vuelve a tener vida espiritual. Si estaba muerto y ahora tiene vida, ¿qué pasó? Resucitó espiritualmente. Esa resurrección espiritual lo hace acreedor de vida eterna. Esa persona no muere espiritualmente nunca más. Es un creyente, llegado el día, si el Señor no viene a buscarnos antes, morirá físicamente. ¿Qué pasa con esa persona? Se separa el cuerpo de su alma y su espíritu. ¿Y dónde va su alma y su espíritu? La Biblia dice que va a la presencia del Señor. El cuerpo va al polvo de donde vino. Porque la salvación es de toda la persona, y cuando Jesucristo salva a una persona, le da vida espiritual al alma y el espíritu, pero el cuerpo sigue teniendo la marca del pecado. Por eso los creyentes también mueren.
pero mueren solo físicamente, no espiritualmente. Y un día, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, dice la Biblia que Dios nos dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. A los que hayan muerto creyendo en Cristo se los da por resurrección. Y si fuera en este momento que viene Jesucristo y nosotros estamos vivos, si fuera ahora, porque puede ser ahora, al no morir no podemos resucitar. Entonces nos dará el cuerpo nuevo por transformación. A los que murieron con Cristo en el corazón, un cuerpo por resurrección. A los que están vivos al regreso del Señor, un cuerpo por transformación. Es maravillosa la esperanza que Dios le da a las personas cuando reciben a Jesucristo. Pero hasta que eso llegue, nosotros tenemos vida espiritual. Y la Biblia enseña que la salvación no es un fin en sí mismo. Dios no salva a la persona y dice, ya está, listo, te salvé y terminé contigo. La salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es un medio para llegar a un fin. ¿Para qué Dios salva a la persona? Para que la persona pueda glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar? Mostrar a Dios. Reproducir el carácter de Jesucristo. Por eso toda persona que tiene a Cristo en el corazón, Dios le quiere dar un proyecto de vida. Es un proyecto nuevo. Pero esto alcanza una dimensión completa y total, sobre todo en la vida de los jóvenes. Por eso estamos ante una conferencia juvenil. Yo también tengo un proyecto de vida, aunque evidentemente teniendo ya cierta edad, ya desarrollé parte de mi vida. Pero cuando uno piensa en la juventud, piensa en algo importante. Por eso el libro de Proverbios está dedicado a toda persona para que, como leíamos ayer, las personas adquieran inteligencia, sabiduría espiritual, cordura, sagacidad, inteligencia. La Biblia no es un libro solamente que hable de cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual. Esencialmente es un libro que enseña sobre la vida espiritual, pero la vida espiritual incide en todo nuestro vivir. Para Dios no hay separación entre lo secular y lo sagrado. Esa separación la hizo el sistema. Usted sabe que antes no había separación entre secular y lo sagrado. Toda música era música sacra, por ejemplo. ¿Se acuerda que tiempo atrás, en Semana Santa, qué música se escuchaba? Una cierta música, ya estoy hablando no para los jóvenes, sino para los que tenemos cierta edad. Después se separó lo secular de lo sagrado y aparecieron las canciones que tienen que ver con Dios y aparecieron las otras canciones. Antes no se cantaban otras canciones. Entonces aparecieron los que le cantaban al amor, los que le cantan a la política, los que les cantan a la situación social, los que les cantan, bueno, usted sabe, todo, a todo lo que se canta. Se empezó a separar lo secular y lo sagrado. ¿Qué es lo secular? Lo que tiene que ver con mi vida privada. ¿Y qué es lo sagrado? Lo que tiene que ver con Dios. Esa dicotomía, esa distinción, no es para Dios. Cuando una persona es espiritual, salva, eso incide en todo su comportamiento. No existe esa división que una persona por momentos tiene un pico de espiritualidad y luego la persona cae en baches. Eso es lo que ha hecho una predicación, una enseñanza que se denomina empírica. Apunta a que usted tenga sensaciones
en el culto. Después usted sale del culto y si usted no tiene principios espirituales que lo sostengan, usted cae de vuelta en un bajón. ¿Qué tiene que hacer para sentirse bien de vuelta? Volver al culto. Entonces las personas son adictas al culto. ¿Es bueno el culto? Claro que sí, pero no por adicción, sino por convicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es eso que cierta cosa me produce y me esclaviza. Puede ser una sustancia, puede ser algo con lo cual yo necesito para mantenerme. Así que Dios siempre quiso tener a su pueblo reunido. Y esa es la maravilla del culto, de la cual nuestro hermano nos hablaba, porque en el culto disfrutamos de comunión entre nosotros y con Dios. Pero el culto lo que hace es permitirnos tener un momento donde el alma se alimenta, se fortalece, toma nutrientes. Y luego, como usted hace cuando come, usted toma nutrientes. Después esos nutrientes trabajan en su organismo y los sostienen. Por eso usted puede trabajar. Si no comiera, llegaría un momento que usted se enfermaría. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Cuando las personas no toman nutrientes de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, cuando las personas solo viven la vida espiritual de prestado, ¿qué quiero decir? Cuando otros le dicen lo que tiene que hacer, lo que tiene que creer, no es el Espíritu de Dios que va trabajando en su vida, no es la palabra de Dios proclamada, porque como decíamos ayer, la palabra de Dios tiene poder. Por eso cuando Dios salva a una persona, no terminó con esa persona, comenzó. Dios está haciendo una nueva humanidad. De entre todos los humanos, Dios llama a las personas y algunos responden ante el mensaje del Evangelio y dicen, sí, acepto a Jesucristo. Esa persona Dios la empieza a conformar, a ser parecida a la imagen de su Hijo. Un día toda esa nueva humanidad, en toda la historia de la humanidad que Dios fue salvando, conformará toda una nueva humanidad semejante a Jesucristo. Para esa nueva humanidad Dios ha preparado un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la Biblia, en los cuales mora la justicia. Hasta que ese día llegue, singular esperanza del creyente, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que crecer. Así que hay que procrear, porque Dios creó la familia, no la hizo ni los sociólogos, ni los consejeros humanistas. La familia la hizo Dios. Así que Dios nos da los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Cosa de estima el fruto del vientre. Y nuestra vida se proyecta en nuestros hijos. Nosotros en algún momento hicimos un proyecto de vida. Algunos conocieron al Señor de grandes. Ya el proyecto de vida estaba de alguna manera marcada y Dios fue arreglando, solucionando, transformando. Pero cuando un joven tiene a Cristo en el corazón, tiene toda la vida por delante. Ese es el momento de hacer un proyecto de vida. Yo quisiera mirar 3 pasos que la Biblia dice para que toda persona pueda tener un proyecto de vida. En días de tanto determinismo, ¿no es cierto? ¿Qué es el determinismo? Bueno, se nos dice que si nacimos en tal fecha, tenemos días para el amor, días para el juego. Ese es un determinismo absoluto.
como si ya estuviéramos marcados. Muchas personas piensan lo mismo. Muchas personas dicen, yo nunca voy a poder tener esto, yo nunca voy a poder tener lo otro, y yo no estoy proponiendo que usted tenga ambiciones fuera de la realidad. El creyente no tiene ambiciones fuera de la realidad, pero el creyente tiene de parte de Dios la orientación para hacer un proyecto de vida. Ese proyecto de vida no es por motivación. Algunos consejeros dicen, vos podés, vos vas a poder esto, vas a poder lo otro, y dan consejos. No es por motivación, ni es por imitación. Algunos dicen, si se casó este, si se casó el otro, ¿cómo te vas a casar vos? No es por comparación, no es por imitación, es por orientación de Dios. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, se encuentra que la palabra de Dios le da principios para su vida. Cuando esos principios se aceptan, una cosa es cuando uno los sabe, otra cosa es cuando uno los recibe, los hace propios. Esos principios de vida empiezan a obrar dentro nuestro. Las personas creen que Dios siempre tiene que obrar milagrosamente. Y claro que Dios puede hacer milagros, pero no siempre obra milagrosamente. Dios va obrando a través de la enseñanza de su palabra. Esos principios, cuando son aplicados, van transformando la vida. Por eso nos encontramos con este texto tan precioso. Claro que todo pasaje de la Biblia debe interpretarse en el presente de la Biblia. Aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, sigue teniendo vigencia porque es un libro de principios permanentes. Solo que hay que saberlos interpretar. En aquella sociedad, en el momento que se escribió, Salomón era uno de los hijos de David, un hombre que le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y él compuso muchos proverbios. No todos los tenemos en la Biblia, pero tenemos una gran cantidad de proverbios. Él dice que compuso más de 3000 proverbios. Nosotros no los tenemos todos, pero aquí tenemos algunos que nos orientan. Aquella era una sociedad agrícola, no como la nuestra, que es fabril, comercial. ¿Qué quiero decir? Ahora usted trabaja en fábricas, trabaja en comercios. Aquella sociedad era, la sociedad de aquel tiempo era agrícola. Dependían absolutamente de la producción, de la siembra y de la cosecha. Después vino la industrialización y después vino el comercio o la parte comercial, ejecutiva. Siempre se comerció el grano, pero no a través de todo lo que hoy es la sociedad comercial que vivimos. Por eso dice algo, este texto, que nos ayuda a dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que una persona tiene que dar para poder hacer un proyecto de vida junto con Dios? El primer paso es asumir un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Aquí dice la Biblia: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. A ver si lo traducimos. Hay preparativos antes de tener una familia. Por eso la Biblia nunca habla de edades, ni para el noviazgo ni para el casamiento, porque la Biblia no es un libro de pormenores. No dice, mire, entre los 24 y los 28 se tiene que casar, entre los 18 y los 21 se tiene que poner de novio. La Biblia no habla de pormenores, la Biblia da principios. Esos principios cada uno lo aplica. ¿Qué dice? Hay preparativos antes de tener una familia, antes de tener una esposa. También habla en forma especial para los hombres, en algunos textos, pero hay que entenderlo que lo mismo que habla para los hombres es aplicado en nuestro tiempo también a las mujeres. Así que no vamos a hacer un problema de género ahora, con tanto problema que hay ya con el género.
Pero la Biblia en aquel momento muchas veces le hablaba al hombre, porque en aquella sociedad el hombre tomaba la iniciativa. Después en la sociedad, ahí la mujer toma la iniciativa en otras cosas, y eso no está mal, a no ser que quiera anular a su esposo. Pero ¿qué pasa? La Escritura, como da principios, los principios se aplican siempre porque son permanentes. Los pormenores son los que hay que ubicar en cada momento. Por ejemplo, la Biblia no dice si la mujer debe o no debe usar pantalón, no dice si debe o no debe usar saco o camisa, no dice lo que el hombre, si el hombre debe ponerse esto o lo otro. Lo que dice es que es incorrecto que la mujer se vista como un varón y que un varón se vista como una mujer. Ese es el principio de la palabra de Dios. Después la moral de la ropa, cada uno sabrá cómo se viste, cómo se presenta. La Biblia da principios. Por lo tanto, si viéramos en nuestra sociedad un hombre con pollera, nos imaginamos por qué se la pone, pero tal vez en Escocia no se la ponen las polleras de la misma manera. Habría que hacer una Biblia para Escocia y otra Biblia para los de afuera de Escocia, una Biblia para Oriente y otra Biblia para Occidente. Si la Biblia entrara en pormenores, no serviría para una sociedad o para otra, pero como deja principios, sirve para toda sociedad. Por eso la Biblia dice que toda persona debe asumir su compromiso. En aquel tiempo, las personas tenían que prepararse para tener una familia, para tener un hogar, igual que ahora. Por eso cuando un joven está ayudado por sus padres para estudiar, si malgasta el tiempo, está arruinando el proyecto de su vida. Dice, no, pero a mí me importa la chica con la cual me voy a casar. ¿Qué importa si soy esto, si soy lo otro, si soy aquí, si soy allá? Pero es la preparación, es asumir el compromiso. Claro que no estamos fomentando que los hijos siempre hagan y logren los objetivos frustrados de sus padres. Ese es un problema de los padres. Los padres no tienen que lograr que sus hijos cumplan los proyectos que ellos no cumplieron. Tal vez la frustración de los padres es: yo no llegué, pero llega vos. Eso es si el hijo está guiado para eso. Por eso la Biblia dice: instruye al niño. No dice instruye al niño en tu camino, dice instruye al niño en su camino. El camino es de él. Ahora, si los padres dejan a los hijos sin instrucción, ellos pueden equivocarse. Por eso la función de los padres es instruir, es mostrar, es ver, es guiar, ayudar. Pero por otro lado, todo creyente, joven, toda señorita, todo muchacho que tiene a Cristo en el corazón, tiene que saber que cuando está preparándose, cuando está estudiando o cuando está trabajando, no todos a veces pueden estudiar, no todos tienen que ser profesionales, todos tienen que ser hombres y mujeres de bien, pero no necesariamente todo el mundo tiene que estar en un nivel terciario. No por eso queda excluido del proyecto de Dios. Hay personas que tuvieron infancia dura, difícil, pero Dios los salvó. Una de las cosas que luchábamos en el hogar El Alba es el hogar William Morris, tiempo atrás, cuando estaba allí colaborando. Es un hogar que recibe a niños en situación de riesgo, enjuiciados, y quiere decir, el juez se lo tuvo que sacar a los padres, porque los padres maltrataban. Era un lugar de riesgo sus hogares, y tenían que ir a hogares sustitutos. Una de las cosas que luchábamos con los niños es que los niños, habiendo vivido en infancias duras, decían: yo voy a repetir la historia. Ellos nunca pensaban que podían ser como los demás. Teníamos problemas de conducta con los niños en la escuela, no porque los demás compañeritos no lo quisieran, sino porque ellos mismos se sentían que eran menos. Todo eso iba afectando la vida
de los jóvenes y luego de los que serían los padres. Y muchos volvían a caer precisamente porque no confiaban que cuando Dios llega a la vida, la transforma. Y una de esa transformación es que le da un nuevo proyecto de vida, pero no asumían su compromiso. Por eso aquí la Escritura dice que cada joven debe asumir su compromiso. Dice, yo tengo que prepararme. Porque así como estoy dependiendo de Dios para que me dé un compañero o una compañera, también la compañera está orando para que Dios le dé un hombre hecho y derecho. Por eso el primer paso es asumir el compromiso. Cuando un joven tiene la posibilidad de estudiar y esa posibilidad la aprovecha, está asumiendo su compromiso. Cuando los padres le empiezan a disciplinar en la cultura del trabajo, está siendo una disciplina formativa. No toda disciplina es correctiva. Hay disciplina que es formativa, otra disciplina es correctiva. Cuando el chico desafía lo que el padre le dice, a lo mejor hay que corregirlo, pero hay una disciplina que es formativa. Esto no te conviene, esto no es. Es toda la disciplina que tiene que ver con la educación. De ahí salió el tema del pedagogo. La pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es la disciplina como formación. Después está la corrección, que es la disciplina, porque alguien ha traspasado los límites y necesita corregir. Claro que hay una disciplina correctiva, pero hay una disciplina formativa. En la vida espiritual igual. Dice el escritor los Hebreos, es verdad, o mejor dicho, para resumir todo el concepto del texto, dice el texto que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota, ahí hay corrección, a todo aquel que recibe sin hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Claro. Yo no voy a disciplinar al hijo del vecino, tengo que disciplinar a mi hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados. Es toda una gimnasia. No es la gimnasia de los fierros, de los gimnasios que están ahora, que son buenos para el cuerpo. Es la gimnasia educativa. Esa gimnasia educativa al principio parece ser causa de tristeza y no de gozo. Por eso algunas personas se resisten a la formación en el hogar. Eso está anulando el proyecto de Dios. Nosotros creemos que una vida con un proyecto es actos de decisión. Una vida con el proyecto de Dios es una actitud más que un acto. Cuando un niño, un adolescente, un joven empieza a elegir, empieza a tener un hábito de elección, si de chico eligió mal sus juguetes, si eligió mal cómo va a enfrentar su niñez, si eligió mal los programas de televisión, la elección no es un acto, la elección es una actitud. ¿Qué quiere decir? Buenas elecciones van dando a las personas el hábito de elegir. Las personas vienen eligiendo mal en toda su vida y luego llega la juventud donde las elecciones son importantes. Hasta ahora eligió más o menos de una forma, de la otra. Los padres salieron al cruce, cubrieron las falencias, pero después toman decisiones trascendentales. Y ahora el costo es mucho más alto. Si elegir es una actitud y no solo un acto, si se le viene enseñando, está capacitado para elegir. Por eso que hace la Biblia, dice, prepara tus labores fuera y disponlas en los campos. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que deje a un lado la pereza, que se prepare, que asuma el compromiso.
que aproveche las oportunidades. El segundo paso es que además de asumir el compromiso, la Biblia enseña que las personas no solo deben asumir su compromiso, sino que además deben aprender a confiar en Dios. El primer paso es compromiso, el segundo es confianza. Algunos han confundido la fe. Dicen, la fe es un paso a ciegas. La fe nunca es un paso a ciegas. La fe siempre tiene un fundamento. Por eso la fe viene en la salvación por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es decir, no es un paso a ciegas. Dios nunca pide un paso a ciegas. Dios nunca dice que confiemos en Él sin antes decirnos quién es Él. Cuando el Evangelio presenta quién es Cristo, la persona sabe en quién va a confiar. Cuando el Evangelio solo es periférico y no presenta a Cristo, la persona tiene que dar un paso a ciegas. Así le va a ir porque no sabe en quién ha confiado. Pero si sabe en quién ha confiado, la fe nunca es un paso a ciegas. La fe es un paso confiando en el Dios que conocemos. Proverbios capítulo 18. Verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá ¿quién? El justo. ¿Y será? Pero hay gente que va a otro lado. A ver. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y como un muro alto, ¿en dónde? En su imaginación. Usted sabe que en aquel tiempo era tiempo de conquistas. Por lo tanto, las ciudades no eran como son ahora. Las ciudades estaban en determinado lugar y se construyó una muralla. Porque los ejércitos avanzaban. Bueno, la historia nos cuenta. En un tiempo los bárbaros, en un tiempo Alejandro Magno con Grecia, avanzando y dominando, el imperio asirio, el imperio babilónico, o si ustedes quieren, el imperio babilónico primero, si es por orden, el imperio asirio, después el imperio griego, y después los romanos, y después. En aquellos tiempos, las ciudades estaban amuralladas. Una ciudad amurallada era una ciudad segura. Cuando los babilónicos tomaron a Israel cautivo y destruyeron la ciudad, a los 70 años, lo primero que hicieron los que volvieron del destierro es, con Nehemías, a construir ¿lo qué? Los muros. Una ciudad sin muros era insegura, pero los muros tenían una torre. Ellos le llamaban el torreón. Ese era el lugar más inexpugnable, más seguro. A veces se le hacía a las ciudades un cierto foso alrededor, lo que está pasando en algunas canchas, para que los fanáticos no se tiren al campo. Eso tenían las ciudades, un puente que se bajaba, a la noche se levantaba, la ciudad quedaba cerrada. Eso era. Y esa idea toma el sabio para decir: torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Qué está diciendo? Hay un lado, cuando todo estaba poniéndose en peligro, ¿qué hacían los ciudadanos? Al final corrían a la torre, ahí estaban seguros. Dice, eso es el Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Y qué pasa? Será, ¿cómo dice? Levantado. No está más caído. En medio del proyecto de la vida puede ser que haya golpes, crisis, adversidad, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un despido, una esperanza trunca. Nada de eso anula el proyecto.
Porque el proyecto no es solo asumir el compromiso, es aprender a confiar en Dios. En nombre de Dios, hoy nosotros ponemos los nombres por simpatía o a veces por cierto gusto. Antes los nombres se ponían de acuerdo a cómo era cada persona, por eso el nombre era representativo de la persona. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es sinónimo de la persona del Señor. Cuando estés en una crisis, cuando te parezca que el proyecto sufrió algún intervalo, no desesperes, porque debes confiar en Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Hay un lugar seguro. Afárrate al nombre de Dios, a la persona de Dios. Algunos se imaginan que el dinero los va a sostener, que el capital no se va a devaluar, pero eso es un muro alto en la imaginación de los hombres. Las riquezas materiales tienen alas y vuelan, pero la verdad espiritual siempre se establece en el corazón y no se mueve de ahí. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el que vive en justicia y no quedará caído. Será levantado. Confía en Dios. Proverbios capítulo 19, verso 14. La casa y las riquezas son herencia ¿de quién? De los padres. A veces, no todos los padres pueden darte la casa, pero siempre nos ayudan, ¿no es cierto? Pero ¿sabes lo que no puede darte los padres? Solo te la puede dar Dios. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová, ¿qué? La mujer prudente, el esposo prudente. Eso solo te lo puede dar Dios. Por eso es importante que confíes en Dios para las decisiones trascendentales en el proyecto de tu vida. Dios puede darte la mujer prudente. Es una palabra llena de significado para los hebreos. La mujer shakal, el hombre shakal, era el término hebreo que nunca se usaba en abstracto. ¿Cuál es la mujer prudente? La que sabe actuar. Es más que la figura bonita de un muchacho o una muchacha, según sea el caso. Es la realidad de algo hermoso en su esencia. Esa era por eso el traductor busca la palabra y dice que es la mujer prudente, es el hombre prudente. Dios trabaja en el carácter de los jóvenes. Por eso hace jóvenes prudentes, hace mujeres prudentes. Hoy el mundo propone la imprudencia como medio de atracción para conseguir lo que quiere, pero Dios va por otro camino. Dios conoce las señoritas prudentes y está dispuesto a darles a alguien prudente, en el verdadero sentido de la palabra. Alguien que pueda protegerte, cuidarte, amarte, pueda ser la otra parte de ti y pueda ser tu ayuda capaz, idónea. Confía en Dios. Pero recuerda que así como tú le pides a Dios, la otra parte también le está pidiendo a Dios. Por lo tanto, si quieres a alguien con esas características, sabe que la otra persona está buscando las mismas características y Dios las conoce, ¿quién las tiene?
confía en Dios. El primer paso, asumir el compromiso. No estoy estudiando para satisfacer a mi mamá y al fin y al cabo mi papá decirle, ahí tenés el diploma. Ahora voy a hacer mi vida. Si ves que vas por un camino que no es el proyecto de tu vida, habla con tus padres. Pero prepárate, asumí el compromiso. Cuando las personas asumen el compromiso de ser personas capaces de poder tener una familia, de poder proteger a una mujer, de poder criar a hijos, Dios empieza a obrar en esa vida, porque ese es el proyecto de Dios. Por eso Dios empieza a dar un proyecto de vida cuando asumís el compromiso. Dios nunca falla en el suyo. Lo que pasa es que Él nos dice cuál es nuestro compromiso. Si nosotros fallamos en el nuestro, no es Dios que falla, somos nosotros los que fallamos. Asumir el compromiso. Confía en Dios. Y el tercer paso, y el esencial, capacitate espiritualmente. Romanos capítulo 8. Verso 13, le está hablando a personas que ya recibieron a Cristo en su corazón. Esas personas ahora tienen una persona dentro de su vida, que es el Espíritu Santo. Algunos confunden el Espíritu Santo, creen que el Espíritu Santo es una influencia. Algunos creen que es un viento. Algunos creen que es una intención. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo voy a tener una persona dentro de mi persona? ¿Qué tengo? ¿Una persona chiquitita? No estoy diciendo que el Espíritu Santo tenga cuerpo. Estoy diciendo que es una persona. El cuerpo no te hace persona. El cuerpo expresa tu personalidad. Hay muchas cosas que tienen cuerpo y no son personas. ¿Las plantas tienen cuerpo? Claro que lo tienen. ¿Son personas? No. ¿Los animales tienen cuerpo? Claro que tienen cuerpo. ¿Son personas? No. La personalidad no te la da el cuerpo. Aunque por tu cuerpo vos puedes expresar tu personalidad, la personalidad tiene que ver con lo que tiene Dios. Dios es una persona, aunque no tiene cuerpo. Jesucristo tomó cuerpo cuando se encarnó. Pero Dios es espíritu, es una persona, porque tiene intelecto, tiene emoción y tiene voluntad. Por eso el animal no es una persona, porque el animal no tiene el intelecto como los hombres. El animal se maneja por instinto, no tiene una voluntad. El Espíritu Santo es una persona, habita dentro de todo creyente y lo está capacitando. Dios no podía dejarnos algo más maravilloso y más extraordinario, cosa que les costó entender a los discípulos, y yo no entiendo, o me reflexiono, que a ellos les costaría más que a nosotros, porque ellos tuvieron a Jesucristo al lado. Cuando tuvieron a Jesucristo al lado, cuando caminaron con Él, estaban seguros, era maravilloso. Los discípulos que caminaron esos 3 años del ministerio público de Jesucristo, sintieron como nunca la presencia de Dios cerca de ellos y en todo momento se sintieron seguros. De pronto el Señor le dice, me voy a ir. Y él dice, ¿cómo que te vas a ir? ¿Lo vas a dejar solo? Y él dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendrá el otro Consolador, otro igual que yo, el Espíritu Santo, porque estará con vosotros y estará en vosotros. Eso es lo que pasa cuando la persona recibe a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Por eso, en realidad, cuando recibe el Espíritu Santo,
Lo recibe de una vez y para siempre. Ustedes saben que algunos dicen, no, el Espíritu Santo se recibe al principio de la conversión, después hay una segunda experiencia. La Biblia no dice eso, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando la persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar y ahí radica el poder. El poder no lo tenemos que pedir los creyentes para que vengan, ni en la reunión ni en ningún lugar, porque Jesucristo que dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Entonces ya tiene el poder. ¿Qué necesito? Limpieza para que el poder se manifieste. Los que creen que el Espíritu Santo se recibe en una segunda experiencia piden recibir poder. Una cosa trae la otra. Pero en realidad la Biblia dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El poder ya está adentro. Ese poder tiene que fluir por canales limpios. Trabajo en la construcción y hace unos días salí de Buenos Aires para venir para acá. Y antes mis hijos me ayudan y Walter, mi segundo hijo, le digo, corta la cañería porque estamos haciéndole la cocina a un cliente nueva y apenas cortamos un caño galvanizado, mire cómo le estoy hablando de qué tiempo, ¿no? Caño galvanizado. El caño galvanizado, como el agua tiene... la pesada, tiene sarro, ¿qué pasa? El agua caliente se va a cargar. Le corto un caño galvanizado para que lo vea el propietario y lo sacamos y había en un caño de 3/4, 3/4, 20, 25, ¿no? Sí, 25 de diámetro, había un hilito, todo lo demás era óxido. Me dice, con razón, me salía poca agua en la ducha. Y digo, ¿qué hiciste? Y se puso un presurizador. Creo que ahora siempre se soluciona todo. Te pone un presurizador y entonces ¿qué hace el presurizador? Le da presión. Pero si la cañería está obstruida, para que haya presión hace falta precisamente altura del tanque y bien seccionado. Si es de 25, que pase 25. Porque el confort en una cañería requiere que haya caudal y presión. Puede haber mucha presión, pero si no hay caudal, puede haber mucho caudal, pero si el tanque está bajo, no hay presión. ¿Qué pasa? Bueno, lo comercial se soluciona con presurizadores y con esto y con el otro. Así es la vida de los creyentes. La cañería, la vida está obturada, entonces el poder está, lo que pasa que no fluye. Pablo está enseñando esta verdad y les dice 8:13, porque si vivís conforme a la carne, al dictado de la vieja naturaleza, de cómo éramos antes de ser creyentes, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. En el proyecto de la vida, el cristiano, y sobre todo, hablando de los jóvenes, el joven cristiano, la señorita cristiana, tiene un plus que no tiene ningún otro. Es la guía del Espíritu. La guía del Espíritu no está sobre todas las personas, está sobre los que son hijos de Dios. La persona del Dios Espíritu dentro de tu vida, el arte, la capacidad del Espíritu es guiar. Por eso toda persona necesita asumir su compromiso. Segundo, confiar en Dios. Y tercero, la capacitación del Espíritu. Permitir que el Espíritu empiece a guiar. No es que yo tengo que tener más del Espíritu, quiero más del Espíritu. El Espíritu lo tenemos todos igual, en la misma manera, porque Dios no hace acepción de personas. Hay personas que me dicen, pastor, ore por mí. Y digo, pero usted no ora, ¿usted quién mejor que ore? Usted dice, no, pero usted
La gente cree que Dios es como en el mundo, que los pastores tenemos algún arreglo con Dios, que tenemos algún asado que comemos con Dios y le podemos pedir cosas como hacen los políticos cuando le piden. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene diferencia, el Espíritu Santo lo reciben todos de la misma manera. ¿Y cómo es la vida del Espíritu? Es que no todos le damos la misma libertad al Espíritu para que nos guíe. Todos los tenemos igual, pero el Espíritu no tiene de nosotros en todos lo mismo. Algunos le dan un área y otros dicen, no, acá el Espíritu que no se meta. Otros dejan que el Espíritu Santo los controle. Con razón dijo el escritor, o Pablo escribiendo a los Efesios, no se embriaguéis con vino, lo cual hay. ¿Qué hay cuando la persona está embriagada? Disolución, no se tiene parado. No se dejen controlar por el vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí la idea es de control. Así como el vino o la bebida controla al embriagado, así el Espíritu Santo controla al que le permite al Espíritu Santo obrar. No es que yo necesito más del Espíritu, es que yo tengo que darle más al Espíritu. No es más del Espíritu, sino mi vida dándole lugar al Espíritu de Dios. Es maravilloso que uno pueda confiar, permitir que el Espíritu lo capacite. Dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre, la misma palabra. Tal vez el castellano sería papá, no un diminutivo infantilista o infantil que denigra a la persona. Abba Padre. Pablo traduce las dos palabras, una en arameo, otra en griego. Abba Padre. ¿Y qué más dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ve que el Espíritu se comunica con quién? ¿Con nuestro? Siempre la comunicación es la misma esfera. El Espíritu se comunica con nuestro espíritu. Si yo a usted le hablo y le apunto a los sentimientos, le tiro la palabra, la parte espiritual a la parte emotiva. El Espíritu le habla ¿a quién? Al Espíritu, guía al Espíritu. Después el Espíritu guía los sentimientos, los mejora y luego trabaja sobre la carne, que nunca se mejora, pero debe ir a la cruz y mortificarse, porque la carne nunca se renueva. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. En aquel tiempo, la adopción en el mundo greco-romano no es como la adopción de ahora. En aquel tiempo la adopción, las personas a veces de cierta capacidad económica, de pronto adoptaban, elegían a determinadas personas, a veces grandes. La adopción ahora son chicos abandonados, dejados, padres amorosos o matrimonios amorosos que no pueden tener hijos, lo adoptan. Otros que tienen hijos ayudan, pero antes la adopción era distinto. A veces se adoptaba a niños, pero generalmente la adopción era de personas que deliberadamente decían, esa persona yo la voy a adoptar. Eso fue lo que pasó con Nerón. Nerón no era hijo de Claudio. ¿Cómo llegó al imperio? ¿Cómo llegó a emperador? Claudio tenía su propio hijo. Claro que se había casado con otra esposa que era Agripina la Menor. Agripina la Menor era de la familia de Germánico. Agripina la Menor era la hermana de Calígula, que tampoco se llamaba Calígula, pero le decían Calígula, era un apodo. Botitas. Toda una familia que venía de la rama de Augusto, la familia claudiana. Así que estaba Germánico, que lo asesinaron, era el que iba para seguir a Augusto. Estaba Claudio, que rengueaba, de ahí que apareció la palabra claudicar.
Cuando renguea está claudicando, porque Claudio rengueaba. Estaba toda esa familia. Claudio no tenía ninguna apetencia política. Pero cuando Calígula, su sobrino, fue emperador y empezó a hacer locuras, la misma guardia pretoriana lo mató, lo asesinó. Y en aquella locura de aquel día, entre que salían del circo romano e iban al lugar del emperador, en ese camino lo mataron a Calígula. De pronto, en medio de toda esa, porque lo mató cierta parte de la guardia, pero otros, los senadores y todo eso, querían que Calígula siguiera. En medio de ese desastre, Claudio, que era el tío de Calígula, se escondió y en un momento lo encuentran, lo vende la familia claudiana y lo ponen como emperador. Claudio aparece como emperador y al poco tiempo se enamora de su sobrina. No se podía casar con su sobrina, pero los romanos acomodaban todo. Se casó con Agripina la menor, hermosa mujer, 25 años más joven que él. Y Agripina la menor tenía un hijo que se llamaba Enobardo, más conocido luego por Nerón. ¿Qué hizo Agripina la menor? ¿Por qué se casó con su tío? Era la única forma de que el hijo de ella, que lo había tenido con alguien que no era de la familia, pudiera entrar en el imperio. Así que al poco tiempo de estar casada con su propio tío, le dijo: yo tengo un hijo, ¿por qué no lo adoptás? Así que Claudio, que tenía su propio hijo, lo adoptó a Nerón. Tal es así que después Nerón, al poquito tiempo, con 17 años, apareció como emperador, porque una vez que lo hubo adoptado y le dio todas las posibilidades, Agripina la menor, que era la esposa, envenenó a su esposo y el hijo apareció en el trono. ¿Por qué cito eso? Porque esa es la idea. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice: ustedes fueron adoptados, pero fueron adoptados como se adopta en el mundo greco-romano, que entran a poseer, ¿qué? Todos los derechos. Todos los derechos. Nerón no era hijo natural de Claudio, pero cuando lo adoptó, todos los derechos. Ahí viene, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ustedes saben que en la casa de aquel tiempo se reunía el padre de familia, el pater familia, y se ponían todos los siervos. Algunos estaban como esclavos, pero los que habían sido adoptados, ¿cómo estaban con el padre? Porque la adopción que hacía, los hacía entrar en la familia como verdaderos hijos. Así que estaban los esclavos, siempre con temor en el padre. Cuando estaban todos ahí reunidos, todos estaban de una manera. Pero los hijos adoptivos, ¿cómo estaban? Con toda la tranquilidad y el gozo. Eso es lo que Pablo ve y lo transmite a los creyentes. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, verso 15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos, ¿qué? Ese es mi papá, ese es mi padre. Eso no lo podía decir ningún esclavo que no hubiese sido adoptado. Qué maravilloso que Dios nos haya adoptado en su familia. Por lo tanto, ¿cómo nos va a dejar solos en el proyecto de vida? Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermano, hermana, si tiene a Cristo en el corazón, no tenga temor de hablar con Dios, de entrar a la presencia de Dios. Usted no es un esclavo, ha sido adoptado como hijo. Y si es hijo, ¿qué pasa? Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se acuerdan cuál es el propósito de la salvación? Glorificar a Dios y juntos ser glorificados con el Señor Jesucristo. Los 3 pasos para un proyecto de vida. Tengo que asumir mi compromiso, tengo que aprender a confiar en Dios y tengo que capacitarme para que el Espíritu me guíe.
Que el Señor bendiga su palabra. Amén.